Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vincula muchas cosas de las que pretendemos dar información en este podcast, pero principalmente está centralizado en la trazabilidad de la madera. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el lugar del mundo o el uso horario en el que nos escuches. Antes de empezar a conversar con nuestra invitada, quiero dar las gracias a la gente que nos escucha desde México, que las estadísticas, por suerte, de esa zona del mundo cada vez son más favorables a este podcast y, por lo tanto, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan desde allí. Como decía, la empresa y la invitada que tenemos hoy, que es Suduceo, reúne todas las características de las empresas que pretendemos entrevistar en este podcast. Tiene una base tecnológica, está dirigida por una mujer y además tiene un propósito social con respecto a la trazabilidad de la madera. Pero prefiero que la invitada nos cuente los detalles, que seguramente lo conocerá muchísimo mejor que yo. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Un placer estar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en el podcast. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿qué es Forest Chain? Muy bien, pues mira, Forest Chain somos una startup que nacemos para ayudar al sector de la madera en su transformación digital, en la digitalización, y hemos desarrollado varios productos que os contaré. El primero es una plataforma, es un SaaS para la trazabilidad de la madera basada en blockchain, y el segundo que acabamos de lanzar es un pasaporte digital porque queremos conectar el bosque con las personas. Se os preguntará, bueno, la audiencia por qué es importante la trazabilidad en el sector maderero y por qué es importante el blockchain. Es un sector bastante desconocido, el de la madera, es nicho, pero es una industria enorme y por su naturaleza es muy internacional y está muy fuertemente regulada. Es decir, se trabaja contra la deforestación, contra la tala ilegal. Hay una normativa muy estricta, sobre todo en Europa, que se llama UTR, Ley SIAC en Estados Unidos, el resto de los países tienen una normativa muy similar. Y nosotros nacemos justamente para ayudar a demostrar esa legalidad. Las empresas son sometidas a inspecciones donde tienen que demostrar frente a terceros, frente a la administración, que están trabajando de manera legal, y esa es la razón de ser de Forest Chain, ayudar a esas empresas en ese proceso, ¿no? En ese proceso no solamente de inspección, sino de garantizar que están trabajando en una cadena de custodia que es una cadena complicada, es una cadena muy larga, hay mucha importación, exportación de madera, hay países más o menos de riesgo, ¿no? de fraude. Y luego, no era el propósito inicial, pero fue en el día 2 cuando nos dimos cuenta que estábamos, soy emprendedora en serie. Tengo otras startups, vengo de Industria 4.0, tengo una empresa de drones, de inteligencia artificial, es decir, que vengo del mundo de la tecnología aplicada a un sector que es tradicional, a la industria tradicional, a eso me dedico, que hay una parte muy de evangelizar y una parte muy disruptiva, y me di cuenta que las empresas que están certificadas en gestión sostenible, es decir, no solamente son legales, sino que trabajan con madera certificada, que afortunadamente son cada vez más, pero el mercado no recibe ese mensaje. Cuando compras algo de madera no sabes si supones que es madera legal, evidentemente, pero todo el esfuerzo que hace la industria por trabajar de manera responsable, de manera sostenible, respetuoso con el medio ambiente, eso no llega al cliente final. Entonces nos damos cuenta de la importancia de poner en valor ese esfuerzo. Entonces el pasaporte digital, lo que contamos es toda la historia desde el origen, es decir, toda la trazabilidad, desde que talas el árbol hasta que llega a tus manos, pero sobre todo haciendo hincapié en la historia bonita, en el impacto positivo. De hecho, lo relacionamos con los ODS 2030,
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y estamos trabajando en 7 objetivos. Porque estamos hablando del mundo rural, del mundo de la España vaciada, trabajamos en muchos países, luego os contaré, pero estamos hablando de fomentar, de promover la industria, es decir, empleabilidad, puestos de trabajo, de una manera responsable, de una manera respetuosa con el medio ambiente, con un comercio justo y con un respeto medioambiental. Y eso que llegue a las personas, y por eso decimos conectamos el bosque con las personas, ¿no? Que eso llegue. Me has dado pie para profundizar y voy a tratar de ajustar el tiempo que nos hemos previsto para el podcast porque es apasionante todo lo que nos dicen. En este podcast queremos dar información sobre todo al emprendedor que está empezando, al emprendedor social o a la empresa que quiera diversificar para el sector social. Por eso me gusta conocer los detalles de cómo nació el concepto de empresa que estás desarrollando ahora. ¿Cuál fue la semillita que te llevó a pensar que había que desarrollar una empresa que vinculara tecnología con trazabilidad de la madera? Muy bien, pues te cuento, viene más por mi socio, por la otra parte que he hecho, es mi primo, ¿sí? Somos familia. Él tiene una empresa de madera desde hace 20 años, es decir, tiene muchísima presencia en el sector. Él se dedica a madera para instrumentos musicales, sobre todo en especial para guitarras, pero trabaja con los líderes mundiales, es decir, tiene una cuota de mercado altísima. La madera la extrae de África, de hecho ha tenido empresas en Camerún, ahora tiene concesiones en República de Congo, Gabón, la trae a España, la procesa y la vende a Estados Unidos. Y los fabricantes de guitarras, de española incluso, que podemos pensar que están en Estados Unidos y también en China. Y me cuenta que tiene un problema a la hora de pasar la certificación FSC, es decir, la certificación de madera sostenible. Me enseña un Excel con un montón de líneas, con unos algoritmos que me empezaron, y tiene un error y me pregunta, tú que sabes tanto de tecnología y que sabes tanto de todo, ¿dónde tengo el error? Porque no soy capaz de encontrarlo. Y me pregunto, ¿y por qué estás trabajando con Excel, que es una herramienta muy potente y que nos encanta, todo el mundo lo utilizamos? Digo, hay maneras mucho más sofisticadas. Se puede utilizar tecnología y software, se puede desarrollar un software bastante sencillo para llevar la trazabilidad. ¿Y el por qué el blockchain? Blockchain es un notario digital. De hecho, es uno de los casos de uso en el sector de la madera, pasa en el diamante, pasa en más casos, donde ha lugar utilizar blockchain, porque le estás garantizando veracidad de la información, inmuebilidad, transparencia, y es lo que necesita el sector. Entonces, comienza así, diciendo, te puedo ayudar a desarrollar algo muy básico, pero que no sea un Excel, sino que sea algo más robusto. Y cuando se lo comenta a sus proveedores, a sus clientes, todo el mundo está encantado y dice que lo quiero yo también, levanta la mano. Entonces, es la parte de validación. Y de hecho, enlazo con lo que has dicho, alguien quiere emprender. Nosotros en emprendimiento siempre decimos kill the pain, ¿no? Detectamos un problema, ideamos una manera de solucionarlo. En un mercado, por ejemplo, como el de la madera, que no está digitalizado, es decir, que es un océano azul, no hay competidores ni nadie que se dedique. En realidad, si el problema es muy grande y el producto es muy bueno, ya partes con probabilidad de tener éxito, con todo lo difícil que es emprender y toda la carrera de obstáculos que significa. Y en este caso me di cuenta que hay muchísimo sentido en hacerlo con un software que es de suscripción, un software que es asequible, que de hecho tenemos 3 modelos, más básicos, más premium, que se complementan con las herramientas que pueda tener. Pero es una manera muy buena de demostrar el cumplimiento normativo. Y es una manera muy buena el pasaporte digital de trasladar, de comunicar. Es un tema de branding, de marketing, pero también es un tema de ADN de la empresa y conectarlo. Eso es algo que lo estaba viendo. ¿Y por qué empiezo yo en el blockchain? Pues por pura curiosidad. Yo he trabajado con varias tecnologías y me empieza a interesar el mundo de blockchain como una más, porque era de la nueva gran cosa, ¿no? Como había habido, de vez en cuando aparecen cosas. Ahora, por ejemplo, luego os contaré en tema de metaversos, NFTs, que es lo siguiente, también en criptomonedas para el mundo de la madera, y me empiezo a meter, me empieza a interesar, vemos que tenemos mercado, vemos que hay opciones, y de hecho actualmente mis otras startups tuve que de hecho desviar mi atención a esta, las otras
sigo siendo socia o sigo participando, pero como CEO estoy ahora 100% en esto porque veo que hay una gran oportunidad. Es un tema también que siempre traslado a los emprendedores o futuros emprendedores. Hay que validar cuando el mercado tiene muy buena acogida y luego hay que mirar muy bien en qué mercado, ¿no? Porque tiene muy buena acogida ForExchange, sí, a nivel internacional, sí, pero luego hay mercados donde son más tímidos, como puede ser el español, que tiene una industria maderera bastante fuerte, sobre todo en el norte, pues a nivel europeo, pero tuvimos muy buena acogida en Estados Unidos. Es decir, lo percibieron como una manera de no solamente optimizar, porque también estamos hablando de optimizar procesos, rentabilidad, que no solamente vale para trazabilidad, la herramienta vale para la gestión de todo el negocio. Pero elementos, por ejemplo, como el pasaporte digital, le añade el carácter diferenciador que pueda tener una empresa que sí que es sostenible y que sí que esté concienciada, que es algo que tiene que compartir, que tiene que conectar con su cliente. Entonces, por ahí veo que hay una muy buena oportunidad y como somos los emprendedores, vamos ahí, donde vemos que hay un mercado y donde creemos que podemos tener opciones. Para los que no estamos tan puestos en materia, cuéntanos exactamente cómo es el proceso del blockchain y por qué simplifica con respecto a lo que has dicho. Es decir, ¿por qué tendría que elegir una tecnología en base blockchain y no seguir usando mi Excel? Muy bien. Bueno, en realidad el blockchain te vale para registrar. Blockchain lo que hace, es, como he comentado, es como un notario digital. Cuando tienes una compraventa, por ejemplo, de algún activo físico, de una casa, de lo que sea, hay dos partes que se ponen de acuerdo, firman un contrato y se produce una transacción, ¿no? Una transacción que tiene una contrapartida económica, etcétera. Esto mismo es lo que hace el blockchain. De hecho, se puede también articular, se puede automatizar los smart contracts, pero lo que hacemos, y de hecho trabajamos con redes públicas, privadas, permisionadas, es decir, el cliente es bastante agnóstica a la solución, podemos elegir, tiene distinto coste las redes. Lo que sí que hacemos es que si yo te cuento, por ejemplo, en mi pasaporte para la guitarra, está ya en el mercado, y cuento que esta guitarra viene madera, de hecho viene de varios países, ¿no? Pues viene de Gabón, de Guatemala, de la India, y que te garantizo que todas las empresas que han participado en ese proceso trabajan con madera legal, y luego cuento, por ejemplo, que en el caso, el gestor forestal en África tiene un programa de protección de primates, tiene otro de elefantes, construye hospitales. Tengo otro proyecto en Guatemala que vive toda una comunidad de la gestión forestal. Este mensaje que te estoy dando lo puedo demostrar, es verídico, porque te puedo contar eso y no ser cierto y a lo mejor he protegido a un elefante de casualidad. Y toda esa información y esa garantía. Y, por ejemplo, en el tema de legalidad hay ciertos problemas. Trabajamos también con México, que antes comentabas que tenías audiencia mexicana. La verdad es que en emprendimiento cada día me sorprende, ¿no? el ecosistema, cómo va creciendo, ¿no? En México y en otros países. Tienen un problema muy serio de madera ilegal, de legalidad. De hecho, tienen restricciones a la hora de comercializar con Estados Unidos porque se desconfía, ¿no? Y se desconfía porque tienen unas razones. Pasa en Indonesia, pasa en Birmania, pasa en Rusia, hay muchos países. Entonces, con el blockchain se garantiza de que toda la cadena de suministro ha trabajado de manera legal. Hay una serie de documentación que tienes que tener. Todo este proceso facilita mucho a la hora de trabajar y de hecho facilita la administración pública porque puede tener esa confianza. Esto estamos hablando de dar confianza entre las partes y el blockchain vale para eso porque se van registrando, ¿no? Todas las transacciones. Y muchas veces me preguntan clientes, vale, pero si yo registro algo que no es cierto, disuade. Nadie quiere, porque a lo mejor a día de hoy no se puede comprobar sí o no ese permiso o esa licencia, que de hecho nosotros sí que podemos hacerlo, tenemos manera de hacerlo, ¿no? Pero si quien quiere trabajar de manera transparente, registrarlo en blockchain, elevarlo, es decir, poder comprobarlo por un tercero te da mucha confianza. Añade esa veracidad. Lo que entiendo que una vez que está certificado, eso no se puede modificar. Es lo que tú has dicho, como un notario. Es decir, yo certifico que la madera viene de, por ejemplo, de Brasil, que no sé si será el caso, eso no se puede modificar. Esa madera, no. ese lote que tendrá
unas características especiales, viene de ahí y eso está certificado. ¿Es así? Se puede demostrar. De hecho, en el caso de hay un proceso de validación de proveedores que están certificados FSC, que es el organismo internacional que certifica en gestión sostenible, y nosotros tenemos una API que nos conectamos directamente con FSC. Es decir, no es que una empresa acredite de que está certificado, nosotros nos conectamos con la fuente y de hecho es lo que se registra. Este proveedor a tal hora, a tal día, y eso está elevado y eso está registrado en blockchain, es decir, queda ahí, tiene una certificación que está en vigor, se puede demostrar. ¿Y cómo os ha recibido la industria? Decías hace un momento que en Estados Unidos, quizá por una implicación tecnológica mayor, no has tenido problema, pero la industria nacional o la industria europea es permeable a este tipo de certificación. Pues bueno, más que por zona geográfica o por países, yo también te diría por tipo de empresa. Es decir, una empresa que es en el mundo de la madera hay muchas empresas pequeñas, familiares, pymes, hay también grandes empresas. Las grandes empresas están ya digitalizadas, es decir, cuando yo he llamado a la puerta ellos ya tienen, y aparte todas o muchas tenían ya cierto interés por el blockchain. Es decir, se habían planteado, de hecho estamos trabajando en colaboración con varias grandes empresas porque sí que les habían ya percatado. En el caso de una empresa, pero eso pasa en la industria 4.0 en todos los sectores, digitalizar una empresa es complicado. Es decir, la adopción de tecnología cuando la inercia que lleva una empresa que sí que oye digitalización, transformación digital, pero no sabe cómo aterrizarla, cómo implementarla. Entonces produce cierta pereza por un lado y cierto interés por el otro. Entonces, más bien ha sido que y no por el blockchain, porque bueno, la gente puede no entender qué es el blockchain, pero bueno, cuando ve las bondades, los beneficios que pueda tener, es más bien tener un software. Que tienes un software que está en la nube, que es muy fácil, de hecho lo hemos hecho muy amigable y que sea muy sencillo de utilizar, pensando en quién lo va a utilizar. Pero la adopción de tecnología cuesta. Una vez que ya arrancas y más empresas lo tienen implementado, pues es más fácil, ¿no? de que otras empresas se animen. Pero más bien es por el grado de digitalización que se tiene, más que por eso. Y luego la necesidad, cuando más necesidad, la realidad quien más interesado está en Forex Chain es la administración pública, Claro. porque ellos pueden hacer inspecciones en remoto. De hecho, puedes acceder, credenciales, usuario, contraseña, toda la información está en la nube, es accesible y se puede realizar una inspección en remoto. Son los que están más. Y una empresa se le puede facilitar mucho porque puede conceder ese permiso al tercero que quiera hacerle la inspección. Pero bueno, como todo, lleva un proceso, pero sí que vemos que el sector y la industria se mueve para la adopción de tecnología. Eso es imparable, inevitable. Y una cuestión, porque al final estamos en el mercado, una madera con pasaporte digital, una madera certificada, ¿es más cara? Pues es que la certificación no significa que tengas que encarecer o que tengas un control, porque todas las empresas están obligadas a tener un control de la trazabilidad, es decir, no es opcional, lo puedes hacer de una manera o de otro, pero no tiene per se que ser más cara la madera certificada. Evidentemente, para la empresa significa un sobrecoste porque necesitas recursos tiene un coste asociado, más bien es una forma de trabajar. Yo te diría que al contrario, es decir, cuando estás digitalizado y cuando tienes un control, y en este caso que es una herramienta que automatiza muchos procesos, la productividad aumenta. Es decir, no, y que esté certificado únicamente estás dando, pues es que el mercado, no sé hasta qué extremo, valora que la empresa esté, porque hasta ahora ha sido como muy opaco, es decir, no es una información que se tenga en cuenta, pero no tiene por qué Pero tú, ser un sobrecoste, no tiene yo por creo que qué. tú has dado la clave. Si la administración lo empieza a exigir
Al final es como todas las cosas, ¿no? Si te exigen que tenga una determinada certificación, todas tendrán que pasarlo porque si no, no pueden acceder a determinados mercados. Eh, Vosotros nacéis con base tecnológica, pero es un proceso totalmente físico. ¿Cómo os ha afectado la pandemia? Pues la verdad es que, de hecho, la empresa empieza en pandemia. Es decir, de hecho, la creé cuando empezó, en marzo, como ya tenía que estar en casa, tenía esa idea y entonces tuve el tiempo y la energía para hacerlo. Pues incluso yo creo que nos ha servido porque ahora es muy habitual, nosotros trabajamos mucho con código QR. Escaneamos código QR, el pasaporte de hecho se lee con código QR, todos los procesos código QR, entonces ahora todo el mundo está muy familiarizado con el código QR, entonces por ahí, que no era intencionado lo del código QR, pensamos había otras opciones y luego nosotros damos la opción de trabajar en remoto para la gestión empresarial y más en el sector de la madera donde se viaja mucho, se tiene que ir a ver la madera en origen, etcétera. La administración puede hacer inspecciones en remoto, es decir, todo lo que en la pandemia nos ha venido, sí, es que no me atrevería a decir que ha tenido algo bueno porque no ha tenido nada bueno, no ha tenido nada bueno, nada. Pero partiendo de Bueno, eso, pero lo que sí que ha servido para uniformizar procesos, por ejemplo, para tener, para que sea muy habitual tener reuniones como este café virtual que estamos tomando esta mañana. Por ejemplo, entonces todo lo que sea trabajar con una herramienta, con una plataforma tecnológica, pues ya se ve como más habitual. A lo mejor incluso muchas empresas que no utilizaban la videoconferencia hasta ahora o no tenían, estaban tan familiarizadas con el mundo virtual, ahora lo perciben como algo más natural. Entonces ahí sí que puedo decir que nos ha facilitado, ¿no? Porque al estar ofreciendo al mercado una herramienta que puedas tener acceso en remoto, nube, etcétera, no nos ha afectado. A nivel del sector bueno, de la actividad, no, porque el primer año es el año que hicimos el desarrollo, sobre todo estábamos validando, hicimos el desarrollo, entonces comercialmente no me afectó y luego afortunadamente el año pasado ya sí que se podía ya viajar, ya podíamos movernos, entonces, y justo había acabado el desarrollo, entonces aproveché. Todas las cosas que hacemos los emprendedores, ¿no? Nos tomamos lo mejor de lo peor, entonces era una fase, una época que era de desarrollo y así lo hicimos, de desarrollo y de análisis de mercado, porque todas las cosas que siempre recomiendo. Yo soy mentora de varias startups, llevo muchísimos años en varias incubadoras y he ayudado a un montón de empresas de distintos sectores, muy variopintos, a emprender. Y es una de las cosas que como mentora siempre pregunto, ¿no? Cuando digo, vale, ¿en qué mercado vas a comenzar y dónde vas a ir? ¿Cuál es tu roadmap o cuál es tu previsión, ¿no? De crecimiento y tal? Y para meterte en un nuevo mercado tienes que hacer un análisis previo y fundamental. Ya no estoy hablando de quién es quién, los stakeholders, sino conocer muy bien cómo se hacen negocios, decir, cuáles son los parámetros que tienes que tener en cuenta. Entonces también aproveché mucho para hacer un análisis de mercado más robusto, para ver exactamente dónde tenía que ir y dónde no. Bueno, yo quiero ir a todo el mundo, la verdad, pero dónde tengo que ir en primer lugar y dónde tengo que seguir, dónde puedo tener más probabilidad de éxito. Y volviendo un poco al origen de la empresa, ¿cómo termina una ingeniera aeroespacial creando una empresa vinculada a la madera y al blockchain? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, la verdad es que es anecdótico, pero mi familia se dedica a la madera, todo el mundo, mi padre, mis tíos, mis primos. Yo soy la única que no me dedicaba al negocio familiar. Bueno, trabajé muchos años en Airbus, de hecho en aviones militares, en aviones de combate. Mi vida profesional comienza y continúa en la aeronáutica, sobre todo militar. Mi primera startup es de drones, es decir, sí que estaba muy asociada a drones para inspecciones aeroportuarias. Pero como te comento, y hablo con un montón de gente que le ha pasado, los emprendedores en serie, al final evolucionamos hacia donde vemos la oportunidad. Entonces es un capítulo, es una startup que
que he creado, que he fundado y que luego en la evolución posterior, cuando sea, espero, una gran empresa, pues tendré un equipo y no seré yo la que, es decir, mi especialidad o lo que yo creo que soy más fuerte o se me da muy bien es crear, luego el perfil que necesitas es diferente, completamente diferente cuando es un negocio ya con otro tamaño, cuando estás escalando. Y bueno, estamos hablando de tecnología para una industria, que es lo que a mí se me da muy bien, porque hay una parte muy importante, no solo, a ver, la tecnología sirve para mejorar la vida, para mejorar las empresas, pero en estos casos es muy importante la aceptación de esa tecnología. Entonces, eso tiene una particularidad, ¿no? A la industria aeroespacial, que podemos pensar que es muy innovadora y lo es, pero por otro lado es muy tradicional, ¿no? O sea, las cosas se hacen de una manera, los aviones vuelan bien, llevan 30 años volando, no me cambies eso, porque a lo mejor deja de volar también. No, y porque cualquier cambio implica modificar procesos, tiempo, Se, dinero y todo eso. También me he dado cuenta que extrapolar o reproducir la forma que tenemos de trabajar en aeronáutica, que se trabaja con calidad total, bueno, está todo muy procedimentado, bueno, hay mucho protocolo, pero se hace para evitar riesgos, ¿no? Minimizas riesgos, hay una cierta disciplina. Eso en exceso es malo, ¿no? Porque una empresa pues está muy limitada. Si unes esa forma de trabajar al mundo startup, que es radicalmente, diametralmente opuesto, donde vas a muchísima velocidad, tal, no sé qué. Pero hay un punto de compromiso entre los dos, que yo creo que es una clave también de éxito, porque no hay que olvidar que una startup, que eso también me pasa con un montón de startups que estoy ayudando, que persigues tu sueño, tienes mucha pasión, que es cierto, pero es una empresa que tienes que tener un montón de skills de financieros, marketing, comerciales, y tienes que ser el hombre orquesta, en el caso de un CEO, ¿no? Para que todo vaya bien, rodearte, evidentemente, de gente muy buena en cada una de las áreas, pero tienes que ser capaz, una empresa una vez que crece, que tiene ya cierto tamaño, en tener una gestión muy también de startup, ¿no? Startup me refiero que tenga lo bueno de ambos mundos, porque puede ser que la idea sea muy buena, lo hemos hablado antes, un gran problema, un producto muy bueno que soluciona el problema, un mercado muy grande que te abre los brazos, pero luego tienes que ser capaz de hacerlo escalable y de evolucionar como empresa. Y eso también es tan importante como lo primero. No, Son muchos ingredientes, ¿no?, que y tienes que tener para que la empresa sea de éxito. sobre todo que has tocado dos temas que considero importantes. Uno es la validación de la idea y del proyecto y el otro seguir una planificación. Antes de quedarnos sin tiempo, quiero que me cuentes lo que hablamos antes de empezar a grabar, que tú eres muy inquieta, se nota solamente con escucharte. El proyecto de Forest Chain no se ha quedado en la trazabilidad con blockchain. Está evolucionando a más cosas. ¿Cuáles son esas cosas que están incorporándose al proyecto? Muy bien, sí, tenemos dos líneas. La primera, nos damos cuenta también, y bueno, hablando con otras empresas del sector, que una de las cosas que nos podemos dirigirnos y que tiene todo el sentido es en el trading, en lo que es compraventa física de madera, bueno, que ahí puedes tener una plataforma, ¿no?, para trading, utilizando una criptomoneda propia que esté respaldada por un activo tangible físico como puede ser la madera. Es decir, estamos hablando de tokenizar, por ejemplo, bosques entendidos como grandes concesiones, ¿no?, incluso puede ser también de pequeñitos, pero sobre todo está pensado para grandes clientes, y es algo también innovador, es nuevo, también se utiliza blockchain, es decir, es también dentro de lo que es el marco de trabajo que tenemos, y es un proyecto que hemos arrancado en Lituania. Es un proyecto que lleva ya un tiempo, que estamos evolucionando, que está en proceso, está en desarrollo, pero sí que lo puedo ya comentar. Y luego, más recientemente también, y esto viene más bien por parte de nuestros clientes, los fabricantes de guitarras, ellos empezaron a hablar de metaverso, de NFTs, hasta ahora, bueno, y de hecho es un tema que cambia cada mes, es decir, hay unas tendencias, va a una velocidad.
bueno, sí que empieza con pues temas más de colección o de, bueno, de a lo mejor un activo virtual, no tan tangible, pero ahora hay una tendencia clarísima a un gemelo digital, es decir, que se pueda vender, se pueda comercializar un activo físico que tenga un certificado de autenticidad, que es lo que te produce, lo que te da, ¿no?, el NFT, pero vimos que había una oportunidad con guitarras, ¿no?, empezando por guitarras, que luego hay más cosas. Y esto es un sector que igualmente hemos elegido el mercado, es decir, esto no hemos visto que tenga mucho sentido. Bueno, España está muy evolucionado en todo, en blockchain, en NFTs, en Europa, pero nos damos cuenta que tenía también más sentido en Estados Unidos, donde sí que vemos que podemos, que es el mercado más adecuado, y entonces estamos en esas también, creando una plataforma para, en este caso son guitarras de colección, que también tiene que ver con arte, es decir, es una mezcla entre música y arte, pero para hacerlo con una plataforma con NFTs y posteriormente que se pueda comercializar en metaverso. Es un proyecto que la verdad es que estamos muy ilusionados, muy contentos y que le vemos mucho sentido. Aunque te digo que todo lo que tenga que ver con metaverso y tal, todavía tenemos que encajarlo, ¿eh? El tema de los NFTs también hay que encajarlo. Lo que sí es cierto que es una tendencia, a mí me ha llamado muchísima gente que quiere sacar NFTs de todo. Entonces, ven en qué Sí, yo creo que plataforma, bueno, pues está OpenSea, sí. está en un proceso de ebullición y de evolución. Sí. Yo creo que eso nos va a dar pie a tomar otro café virtual y que nos cuentes un poquito dentro de un tiempo cómo evoluciona ese proyecto, porque me parece que me da la sensación, y no creo equivocarme mucho, que va a desembocar en una nueva empresa, ¿no? Muy bien. Lo vas a despegar de Forest Chain, ¿no? Que terminará siendo una comercializadora en el metaverso, porque tiene toda la pinta. Ana, ha sido un placer conocerte. Preparando la entrevista había escuchado algunas entrevistas que te han hecho o en eventos donde has participado, pero hablar contigo de forma personal, aunque sea virtual, para mí ha sido un placer. Y si te parece, nos emplazamos para dentro de un tiempo que nos cuentes la evolución de esta variación de Forest Chain. Pero antes de irnos, Cuando quieras. antes de terminar, por favor, dinos tus coordenadas digitales, porque hemos tocado una diversidad de temas que seguramente generarán preguntas, generarán inquietudes en la gente que nos escuchen y querrán preguntarte. Por supuesto, quien quiera hablar conmigo, de hecho yo recibo muchísimas invitaciones de LinkedIn de que te puedo llamar, y a todo digo que sí, que a lo mejor tengo 2 minutos, pero si alguien contacta conmigo, que menos que decirle gracias por contactar y dedicarle el tiempo que pueda. Bueno, pues que me inviten en redes sociales, Ana Pérez García, o no sé si mi correo electrónico, incluso el teléfono, no tengo ningún problema No, bueno, de yo creo darlo todo. que entrando por Pero bueno, LinkedIn, Forest Chain, si busquéis Forest Chain, CEO, pues lo pondremos en las ahí notas estoy. del programa. Es verdad, y doy fe de que Ana contesta muy pronto a través de LinkedIn, es por donde empezamos este contacto. Y bueno, el que ha escuchado la entrevista completa se da cuenta de que es una apasionada de lo que hace y de cómo lo comunica. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conocerte y nos emplazamos para otro episodio. Muy bien, gracias. Un A saludo ti, a todo el mundo. adiós. Hasta luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de En Empresa y Social, y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.